otro tipo de investigaciones se llevan adelante más en profundidad y qué arroja de nuevo. Ya hasta el momento no es buena noticia la desidia, pero tampoco estamos hablando de delitos, serían abordajes diferentes, ¿no? Pero muy parcial. Por el momento. Bien. Por el momento, me voy a quedar con eso, no van a estar en el Parlamento ya más dos figuras que, bueno, obviamente van a pasar a la historia por sus trayectorias políticas respectivas. No significa esto que se retiren de la política, pero sí lo hicieron del Parlamento. Y lo hicieron con estos discursos. Repasemos un poquito y después lo analizamos aquí. El expresidente Sanguinetti llegó a la Cámara como primer senador de Ballistas, sector político que lidera y que lo impulsó como candidato presidencial en las últimas elecciones nacionales. El expresidente Mujica llegó también a la Cámara como número 1 en la lista de candidatos que presentó su sector, el Movimiento de Participación Popular. Ambos asumieron el 15 de febrero de este año y ambos renunciarán este martes 20 de octubre. La salida conjunta pareció consensuada. Durante las últimas semanas se los vio hablar mucho en las pausas de las sesiones. Tienen casi la misma edad y llegaron por caminos distintos a los máximos cargos de la política nacional. Sanguinetti fue diputado durante la década del 60. Fue ministro de Industria y Comercio y fue ministro de Educación. Presidente entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000. Y electo senador en 2004 y en 2019. Mujica fue secretario de Enrique Erro. En la década del 60 pasó a la clandestinidad como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Tras la vuelta a la democracia, fue electo diputado en 1994 y senador en 2004. Durante el primer gobierno del Frente Amplio fue ministro y en 2009 electo presidente. Con las últimas elecciones nacionales, ambos volvieron al Parlamento hasta este martes. Sanguinetti continuará como secretario general del Partido Colorado. La titularidad de la banca la ocupará el exintendente de Rivera, Tabaré Viera. Esta es una hora de conciliación, esta es una hora de reafirmación democrática, esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica, él desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas, hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas gracias. Mujica había dicho tiempo atrás que el árbol viejo no tiene que hacer tanta sombra y que era tiempo de renovar. No abandonará la política y continuará hasta el último día, pero su lugar en la Cámara lo ocupará el diputado Alejandro Sánchez. La biología impone cambio, pero también tiene que haber una actitud de cambio, de dar oportunidad a nuevas generaciones. Construir, ayudar a construir el porvenir, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Por eso, he pasado de todo en la vida. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua, con un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora.
uno ve estas imágenes y no puede dejar de sentir alegría, ¿no? Y hasta orgullo por por una clase política que es capaz de este tipo de gestos, hombres que han estado en las antípodas en muchas formas de ver el mundo y de entenderlo, y que para retirarse lo hacen el mismo día, se convocan, creo que fue Sanguinetti que lo llama a Mujica, tienen este gesto, estas palabras que hablan del valor y de la convicción, del valor de la democracia y demás. Y después está estos mismos políticos trabajando desde las redes sociales, en el barro. Digo, ¿cuál es la verdad, no? ¿Esto es para el afuera? ¿Es también parte de lo que somos? ¿O lo que somos es lo que va quedando, esta violencia en redes, ¿no? Palabras de odio? ¿Cuál es la realidad nuestra? Pepe, ¿qué pensás? El general Perón decía, la única verdad es la realidad. ¿Y cuál es? Y la realidad es esta imagen. Hoy es esta imagen. De repente mañana es otra. Yo creo que son las dos. Son esos dos enemigos, con lo duro que significa esta palabra, lo dijo el propio Sanguinetti, que hoy terminan como adversarios políticos, pero fueron enemigos. Es esa palabra de no tener odio, de no llevar el rencor, es el nombrar a Octavio Paz en el doctor Julio María Sanguinetti, y es quizás mañana o dentro de unos días desde la Secretaría General del Partido Colorado o desde la Chacra que surjan expresiones muy duras. Es la política. ¿Por qué te reís, Selva? No, me río porque, bueno, lo primero que quiero decir... Sonreís, no reís. Sonrío. Sí. Lo primero que quiero decir es que me parece muy bien lo que hizo Beatriz Argimón. Es decir, convocarlos a que hagan una exposición pública y que no se retiren, como quien dice, en anonimato, y que nos den esta oportunidad que tú decís. Yo también me siento orgullosa de ser uruguaya y que la clase política sea así. Porque tanto Sanguinetti como Mujica son hombres de gran valía desde el punto de vista político. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que ellos plantean o con lo que ellos han hecho. Pero coincido con Pepe de que la realidad hoy marca que estos son los personajes que en algún momento la gente, el pueblo uruguayo, los eligió como presidentes. Por algo los eligió como presidentes. Nadie los impuso en los cargos que tuvieron, al contrario, y los siguieron eligiendo ahora como senadores. Entonces, me parece que, a ver, en los dos discursos, me reía porque digo, hay ese doble sentido. Yo creo que las redes son, muchas veces son antagónicas con lo que uno quisiera que fueran las redes. Antagónicas en el sentido de brindar un foro de debate para la conciliación, para el intercambio de ideas. Muchas veces las redes se transforman en simplemente hostigamiento y en maledicencia sobre el otro, a veces incluso sin tener mucha razón. Entonces yo me quedo más con este discurso que con el discurso de las redes, que en realidad a mí me ha pasado, ¿no? De que he tenido que bloquear gente porque ni siquiera sabe nada y dice cualquier disparate y empieza a hostigar, y uno termina cerrando. Entonces, yo me quedo con estos dos discursos que demuestran un Sanguinetti muy culto, porque lo es, un Sanguinetti que siempre lo fue, un Mujica que es un filósofo de la vida y que también nos deja siempre una enseñanza en cada discurso, y me quedo realmente satisfecha de que Beatriz Argimón los haya convocado a esta escenificación, llamémosle así, de no ser su retirada de la política, pero sí de las bancas del Senado. Bien, por acá. Se supone que cuando pasan cosas buenas, los que estamos en un medio de comunicación debemos pararnos arriba de esas cosas buenas para potenciarlas. Pero el refranero popular y la cultura popular nos da tantas frases tan lindas, ¿no? Yo recuerdo al Canario Luna cuando cantaba se van como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazó de santos. O sea, todavía no se fueron y ya están disfrazados de santos, personas que realmente si de algo no tiene de ser santos. No hay mejor sponsor que la retirada, entonces. No hay mejor sponsor que la muerte o las retiradas. Eso decía Mujica. Eso siempre, Buscaglia, me acuerdo del corto Buscaglia. Buscaglia siempre decía, no hay ¿qué sponsor que la muerte? ¿Qué sponsor la muerte? En este caso, una suerte de muerte política o legislativa, porque esta gente va a seguir trabajando, ¿no? Qué distinto, por ejemplo, el Mujica de hace 2 días en las declaraciones del diario El País, con el Mujica que acaba de hablar que no cultiva hoy en el jardín. Cultivó el jardín, hoy cultivó el jardín, el domingo echó el estiércol, porque esa es la realidad. El domingo echó el estiércol, le tiró todo el estiércol a la calle, hoy cultivó el jardín
y nos habló de que no hay que sembrar odio. O sea, este es el Mujica que yo lo quiero en la política. El del domingo no lo quiero en la política y me hace acordar al viejo Mujica. Claro, pero el problema es que Mujica es las dos cosas, ¿no? Es las dos cosas. No es uno u otro. Pero sí quiero hacer una reflexión, que son los días lindos del Uruguay. O sea, qué lindo es estar en el Uruguay. Imagínense dentro de unos años Bolsonaro haciendo esto con Lula, o Trump haciéndolo con Obama, o Macri haciéndolo con Cristina. Es impensable en otro país del mundo, cualquier país del mundo que imaginemos, esto no podría pasar. ¿Se acuerdan que Cristina ni siquiera lo había saludado, no? Sí, no lo había saludado ni siquiera en el acto protocolar. Exacto, a eso iba. Un mero gesto protocolar que hasta por una reacción de odio para sembrar odio a los demás. O sea que son de esos días que estaría bueno que terminaran acá, además, para que no pase más nada. Terminamos el programa acá, porque yo tengo miedo que lo que venga después, lo que opinen después no sea tan republicano, ¿no? De celebración democrática. Pablo. Esto es muy lindo todo, ¿no? Muy lindo todo. Pero está bien, está todo. Ahora somos todos amigos y nos perdonamos todos. Pero me hace acordar cuando se va acercando fin de año, que todos nos mandamos mensajes, que la paz esté contigo y te quiero mucho y cómo te extraño y que pases muy bien, y después del 2 de enero volvemos a la realidad. Esto es lo mismo. Estos señores salieron de ahí, de la Cámara de Senadores, y ya volvieron a lo suyo. Me parece más que es como una suerte, no voy a decir una fantochada porque no queda bien, pero sino es que es algo que políticamente queda bien y queda correcto. Son personas que hace 50 años que se conocen en diferentes situaciones, que se han enfrentado en las armas, que se han enfrentado políticamente hablando, ¿verdad? Entonces, después de toda esa carrera, queda bien de este discurso. Pero la realidad de las cosas es que ni Mujica es el que acabamos de escuchar acá, como dice Pupo, ni cerca de esto es mentira de que el odio, que esto es todo mentira, todo verso. Y tampoco Sanguinetti es el que tampoco acabamos de escuchar acá. Es una persona que articula, que de santo, como dice Juan Ramón, nada tiene, y que estoy seguro que en 2 o 3 días comienzan los cruces de vuelta y toda esta foto hermosa de republicanismo y democracia, y que el Uruguay es un país único donde se dan que 2 expresidentes dejan el Senado juntos después de haber confrontado durante 50 años, va a quedar en la nada. ¿Es Mujica un gran filósofo? Sí, por supuesto. Yo creo que lo que Pero la frase triunfar en la vida es levantarse después de cada caída tampoco es filosofía Nietzsche, ¿no? Lo que tiene es la característica de decir cosas trascendentes que a veces son comunes, pero las integra el discurso político. Y sobre todo los jóvenes. A ver, yo pongo un ejemplo. Eso sí. Recuerden incorporar al discurso político los grandes clichés de toda la vida. Pero recuerden cuando fue a México, que se llenó el estadio de jóvenes para escuchar el discurso de Mujica. Uno dice, ¿qué era? ¿Una estrella de rock? No, era un presidente latinoamericano. Entonces, digo, no neguemos lo que la gente aprecia de Mujica como orador y como perfila ciertos temas. Y vos sabés, Pablo, que tengo una discrepancia contigo. No fueron tan melosos uno con el otro. Ni Mujica con Sanguinetti, cuando dice que hay que dejar que algo crezca en la sombra, porque eso es una de las críticas que siempre se le hizo a Sanguinetti, que bajo la sombra de Sanguinetti no crecía ningún líder en el Partido Colorado, lo recuerdo claramente y lo dijo en su discurso, y Sanguinetti también le achacó el tema de que luchó con la Revolución Armada contra la democracia, contra el gobierno, ninguno de los dos tampoco se pasó miel por encima, es decir, dijeron lo que habían sido. Eso es verdad. Y bueno, y después, ¿en dónde están hoy? Bueno. También hoy. Siempre voy a preferir eso, siempre voy que a preferir el exceso de eso. Exactamente. Exactamente. Claro. Por eso digo, no te creas que fue tan así. Pero vos pensás... Recorran un poco el mundo, muchachos. Mire que estos actos así, más allá de que sí, que es por la galería, muchas veces, pero no se dan. Me permiten y enseguida volvemos a panel, pero ya tenemos pronta la telefónica con justamente el analista político, que además es abogado, que además es escritor, Heber Gato. ¿Cómo le va, Gato? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por su dedicación hoy. Realmente nos va a sumar mucho porque queremos saber cuál es su análisis de esta retirada, de los discursos que dieron hoy. Bueno, yo creo que tiene varias lecturas. A ver. Una primera que a mí me parece que simbólicamente vale. Es decir, que 2 líderes políticos que de alguna manera significan 2 visiones enfrentadas del país,
hayan acordado retirarse juntos del Parlamento, en un acto que tiene una carga, insisto, simbólica importante, me parece que es bueno. Es decir, es la capacidad del sistema político uruguayo, del sistema de partidos, de la democracia uruguaya en definitiva. Perdón, ¿me permite? ¿Cómo no? En realidad, ¿la lectura es por ahí o la lectura es que queriendo o sin querer lo que mandaron fueron la clave de la polarización o del bipartidismo de la que tanto se habló alguna vez? Victoria, los hechos tienen más de una lectura. Yo lo que estoy señalando es la primera lectura, es la importancia que tiene que el líder Tupamaro, el líder de la revolución armada en el país en los años 60 y 70, como señalaba Sanguinetti, termina retirándose como senador de la República y que ese retiro coincida con el de su oponente clásico en las lides de los 60 y de los 70 es un hecho significativo, es un hecho, es una lectura que importa y que no se debe desechar, más allá de cuál sea la trascendencia que esto tenga. A mí me parece importante que el MLN, a través de quien en este momento representa lo más, digamos, sustancial del movimiento guerrillero, se retire como parlamentario, como senador de la República, y que lo haga coincidiendo con su opositor de toda la vida. Esa coincidencia, perdón, ¿cómo se dio esa coincidencia? Bueno, aparentemente se dio porque ambos, según declaró Sanguinetti, se retiraban en el mismo momento y decidieron justamente hacerlo en forma conjunta, dándole, si usted quiere, incluso un carácter de homenaje a las instituciones por ambas partes. Yo creo que eso no es un tema menor. Yo no soy fan de ninguno de ambos, no soy ni colorado, ni pertenecí, ni apoyé la guerrilla en su momento, pero creo que es significativo que los dos coincidan en este retiro y es bueno para el país. Cuando estamos viendo países que están duramente enfrentados, sin duda. La Argentina es el caso más notorio, lo tenemos a muy pocos kilómetros de nuestra costa con un enfrentamiento. ¿Es acaso imaginable que Cristina Kirchner y Macri se retiren del mismo momento de las instituciones políticas del Parlamento concretamente y lo hagan en un acto conjunto? Es absolutamente inimaginable. Pero, sin embargo, ¿en eso somos tan especiales o no nos estaremos sobrevalorando? ¿Qué pasa en otros países? Yo no creo que seamos los uruguayos en tanto tales. Creo que las instituciones uruguayas tienen una carga muy importante, están severamente implantadas en el imaginario político uruguayo y tienen importancia. No es en balde que seamos siendo un país muy pequeño, con una significación demográfica muy menor, que tengamos el respeto universal como democracia, ¿verdad? El Uruguay tuvo cada 30, 40 años, en el 33 una dictadura, en el 73 otra en el siglo XX, y ahora da la impresión de que el anclaje político institucional del país tenga tal fuerza que está eliminada la posibilidad, por lo menos a corto y mediano plazo, de cualquier ruptura institucional. De manera que yo insistiría en este primer nivel de la importancia. Permítame otra pregunta, ¿Cómo no, ¿no? Y hablando justamente de análisis y las primeras grandes lecturas, si se analiza la vida política de ellos, uno podría decir, bueno, entre muchas cosas, sin duda tal vez de las más trascendentes, uno diría, bueno, Sanguinetti, el artífice del regreso a la democracia, por ejemplo, ¿no? Mujica, el artífice de... Bueno, Mujica... La llegada de la izquierda al poder, por ejemplo, podría ser la pregunta. Sí, esta es la segunda lectura que debe hacerse del mismo fenómeno. Insisto, los fenómenos no son unilaterales, son multilaterales. Los fenómenos tienen muchos ángulos para enfrentarnos a ellos, y los ángulos son diferentes y dan lecturas distintas. La segunda lectura es que, bueno, Mujica, ¿qué fue en el país?
es el símbolo del MLN. No lo era en los años 60 y 70, donde no era ni de cerca el máximo dirigente del movimiento guerrillero uruguayo. Pero con el tiempo, en función de una serie de avatares, se fue convirtiendo en la imagen del MPP y en la imagen del MLN, que es el corazón del MPP. Y en esa medida, este retiro tiene una significación muy especial, porque el líder de los guerrilleros se retira, no como guerrillero, como ocurrió, por ejemplo, en Colombia, donde la guerrilla llegó a un acuerdo y cesó su actividad armada en función de ese acuerdo o de ese arreglo, sino que se retira como senador de la República, abjurando, no en los dichos, porque nunca se disculpó de su pasado guerrillero, ni el MLN hizo ningún análisis donde en definitiva terminara pidiendo disculpas por su actuación. Pero en los hechos, Mujica se retira integrando el Parlamento y habiendo sido presidente institucional del país. De manera que esto, de algún modo, obtura un camino. ¿Cuál es el camino que obtura? Bueno, el camino revolucionario. En el país no hay condiciones y la democracia es lo suficientemente fuerte como para cerrar cualquier camino revolucionario a corto y mediano plazo. Siempre a corto y mediano plazo, porque no somos augures del futuro uruguayo, naturalmente, ¿no? Pero uno puede, como analista político, puede simplemente decir, bueno, en Uruguay no hay ninguna condición para que se agigante la grieta entre los partidos enfrentados. En realidad tendemos, como hemos dicho otras veces, a un bipartidismo, y en ese bipartidismo ambos eran símbolos de sus respectivas posiciones. Y sin embargo logran retirarse en forma conjunta. Es decir, queda eliminado el camino revolucionario. Yo diría también que es otra lectura posible, que era mucho más razonable el camino que en los 60 y los 70 tenía Sanguinetti, más allá de sus errores, de lo criticable que pudo haber sido su primera presidencia luego de la vuelta de la democracia en el país. Sí. Más allá de esos problemas, que son problemas históricos que merecen analizarse, pero básicamente, sustancialmente, era mucho más razonable la posición de Sanguinetti de pelear por las instituciones y por la democracia que la posición adoptada por el MLN, que fue una guerrilla que lo que pretendió es fundar un nuevo Estado en el país con otras características, con otros arreglos institucionales diferentes. Lo hizo en base a un sueño, a una utopía, ciertamente. No era una utopía fascista, era una utopía, si usted quiere, con espíritu progresista, pero que se frustró totalmente en el camino, como se frustraron casi todas las revoluciones del siglo XX, algunas lamentablemente. De manera que esta es otra lectura. Y por último, hay una lectura más de ciencia política, diría yo. ¿Qué consecuencias tiene en lo inmediato la renuncia de ambos? Es cierto que ninguno de los dos renuncia a mantenerse en política. Exacto. Sanguinetti va a ser secretario de su partido, un partido que está duramente amenazado por la realidad. Ese bipartidismo que el propio Sanguinetti señalaba, de alguna manera conspira contra la salud, o por lo menos la renovación a corto plazo del Partido Colorado. Por otro lado, Mujica es el símbolo más claro del MLN y del MPP. Su retiro a una segunda fila, veremos qué efectos tiene. En el Frente Amplio en general, dice. En el Frente Amplio en general y en el MPP en particular, y en el MLN en concreto, ¿verdad? Son todos fenómenos que habrá que analizar. Uno tiene la sensación, pero es nada más que una sensación que no es producto de un análisis profundo, que el MPP es un partido que está estructurado en gran medida alrededor de la figura
de Mujica. Si Mujica en definitiva paulatinamente se va retirando, habrá que ver qué camino toma el MPP y el MLN, ¿verdad? Bien. Lo que parece claro es que el camino revolucionario, el camino de las armas está definitivamente obturado en este momento, y creo que este es otro símbolo importante de este retiro conjunto. Evergato, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Victoria, un placer. Placer es nuestro. Muy bien. ¿En qué punto coinciden o en algún punto tienen alguna diferencia o distancia con lo que puede haber analizado Evergato? ¿Selva? No, yo pienso que no necesariamente digo... Yo lo que pienso es que, primero, hay un análisis de Evergato que me parece que uno podría acompañar 100%. Hay otro que creo que tiene sus matices, ¿no? Desde el punto de vista de lo histórico. ¿Cuál es más relativo para ti? Por ejemplo, el de que realmente sea una abdicación de todo lo que es la lucha armada como fenómeno de uso para el cambio o para la revolución. No estoy tan segura. Sí creo que efectivamente hasta ahora han demostrado una democratización de su quehacer político. ¿Pero qué está queriendo decir? ¿Que el MLN puede volver a tomar armas? No, estoy queriendo decir que el camino de las revoluciones en el mundo, porque no son solamente producto del MLN, el camino de las revoluciones en el mundo es muy complejo y ha dado... Y bueno, y nuestro país no ha tenido solamente... Puede decir que por esta foto no necesariamente... Claro, esta foto no necesariamente dice, bueno, se abdicará en el futuro de cambio revolucionario. Pero él habla del futuro próximo, ¿no? Justamente, no se la juega a hablar del futuro. Porque voy a decir lo siguiente, para mí, perdón y termino con esto, yo no creo, francamente, que la guerrilla tupamara fuera una revolución en el Uruguay. Yo la minimizo realmente por su lugar, porque no fue efectivamente un movimiento armado que... digamos, de alguna manera desestabilizó el país. No le doy ese nivel, francamente no se lo doy. Ellos sí se lo dieron, yo no se lo doy. Y lo segundo que quería decir, y lo último es que en otros casos este país ha también sido cuna de revoluciones, y hay que recordar la lucha fratricida entre blancos y colorados durante muchos años. Selva, yo intenté pararme desde un ángulo positivo, hasta elogié a Mujica, pero pensar en un día como el de hoy, en el tema de si abdicamos o no de la lucha revolucionaria, en un país donde todos sabemos lo que pasó, donde hubo un discurso en el Paraninfo de la Universidad del Che Guevara en el 61 que fue desoído por estos señores. Sí, que no tomaran armas. Que no tomaran armas porque en Uruguay no estaban dadas las condiciones. Y en ese momento, que ya empezaba un caldo de cultivo para una cantidad de cosas, que veníamos en plena Guerra Fría, si en ese momento el Che Guevara no estaba en condiciones, decía que el Uruguay no estaba en condiciones de adoptar la lucha armada, mucho menos en este momento donde hasta el propio Mujica da un mensaje de paz. Entonces, yo te pido que aclares ese concepto en cuanto a abdicar de la lucha armada, porque me parece que, no de la lucha capaz armada, que le estamos dando un mensaje a la gente. De los procesos revolucionarios. Quiero decir, los procesos revolucionarios siempre son fuertes, de alguna manera, no necesariamente porque sean lucha armada como tal. Y no estoy diciendo que los tupamaros, a ver, que van a mañana a tomar las armas. No dije, quizá me expresé mal y entonces lo quiero aclarar. Y aclararlo en este momento. Está muy bien que me lo pidas, porque de verdad no quise decir eso. Lo que quise decir es que los procesos revolucionarios a veces no son complejos y no simplemente se abdica de que ocurran procesos radicales de cambios. Y ahí a esa palabra le asigno este valor de radicalidad en los cambios, que no necesariamente tienen por qué ser armados, pero pueden ser radicales. Bien, ¿me permite, para salirnos de este pequeño berete, tenemos un Zoom en este momento justamente con quien va a asumir la banca por Sanguinetti como senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, ¿cómo le va? Nos hubiera gustado poder también tener una conversación con Pacha Sánchez, que asume por Mujica, pero no lo pudimos ubicar hoy. ¿Cómo le va, Viera? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, a ver, en términos generales, una reflexión para empezar suya sobre este momento, sobre este día. Sí, es un día muy particular, donde se ha dado lo que ustedes han comentado, y los panelistas, dos expresidentes que renuncian a su banca al Senado para seguir actividades políticas en diferentes lugares. Y bueno, en cuanto a lo que a mí respecta,
el doctor Julio María Sanguinetti ha sido un referente, creo que no solo para nosotros los colorados, no solamente para el partido, para el país, solo el hecho de haber sido 2 veces presidente, pero además liderado el proceso de redemocratización del Uruguay, de salida y luego de transición en su primer gobierno, realmente lo hace una figura histórica. Pero además lo que significa él como persona, todos esos coinciden, propios y ajenos, en reconocerle un nivel intelectual, un nivel cultural muy importante. Entonces, es sin duda un gran referente para nosotros en lo personal y como partido. Así que asumir sucediendo una figura de esa dimensión es también, siento, un gran honor por un lado y una gran responsabilidad en cuanto a lo que va a ser la futura actuación parlamentaria. Bien, dejando de lado por ahora la actuación parlamentaria concreta y quedándonos un poco en el análisis de esas figuras, ¿no? Uno podría advertir un Mujica como un elemento de unión dentro de lo que es la fuerza política. ¿Qué pasa con Sanguinetti? ¿Polarización? ¿Unidad? ¿Cómo ubicarlo hoy en el Partido Colorado? Oh, Sanguinetti es un ser humano excepcional, creo yo, en cuanto a sus condiciones, además políticas. Es un hombre de diálogo. Es imposible no tener un buen diálogo, salvo que uno no lo desee. Y es un gran componedor. Su propia experiencia, su trayectoria, su posición hoy en la vida y en el partido, luego de tantos años, alejado de toda aspiración personal, como creo que todos también le reconocemos, es una figura de unidad. Es hoy el secretario general del partido, por decisión unánime. Sin duda ese fue un gesto en su momento del doctor Talvi. Perdone que lo interrumpa, pero se habla de 2 partidos colorados en estos momentos. No. El Partido Colorado está funcionando con su estructura, con sus órganos como el Comité Ejecutivo Nacional, la Convención Nacional, está funcionando bien. Los lunes tenemos reunión del comité, todas las semanas del Comité Ejecutivo Nacional. Se tratan todos los temas, no solamente del partido, incluso de gobierno. Se informan, se toman decisiones, se emiten comunicados. Empieza a haber una actividad que, bueno, está medio trunca en cuanto a lo presencial por la situación sanitaria, pero a través de distintas plataformas el partido sigue funcionando, y hoy yo diría que en un clima de unidad y de respeto, aún en la diferencia que hay en todos los partidos uruguayos, en su interna, ¿no? ¿Verdad? Porque hay sectores y que eso enriquece a los partidos. Hoy tenemos el mejor relacionamiento interno, y creo que Sanguinetti es un factor de unidad importante, y por eso incluso ha decidido dedicarse enteramente a la actividad partidaria, ¿no? Además de su actividad periodística. Bien. ¿Y quién lidera el Partido Colorado? ¿O quién va a liderar el Partido Colorado? Y eso no lo sabemos. Sin duda que hoy Sanguinetti es un líder. Es un líder partidario, no es un líder, no solo un líder sectorial, no es un candidato. Pero, a ver, generalmente en Uruguay confundimos. Una cosa es un dirigente, otra cosa es un líder. Y otra cosa es un candidato. No siempre los candidatos son los únicos líderes. Yo creo que existen coliderazgos. Sanguinetti, sin lugar a dudas, por su propio peso, es un líder, es hoy la figura más destacada dentro del Partido Colorado, sin lugar a dudas. Seguramente no va a ser el candidato. Entonces, veremos en el desarrollo de este periodo, que es bastante largo. Todavía estamos muy lejos para pensar en candidaturas, y con eso emergerán nuevos liderazgos. Yo estoy seguro, además... Perdón que le interrumpa. Es un rumor que me puede haber llegado a mí, pero están llamando o queriendo que vuelva Talvi al sector Ciudadanos. ¿Le consta? Bueno, yo escuché a algunos dirigentes, amigos, que sí, que están planteando el retorno de Talvi, o se lo están planteando a él, no lo sé, y que ha trascendido a través de la prensa. No he escuchado la opinión de Talvi, porque, bueno, no tengo contactos con él y no ha aparecido públicamente. ¿Para usted sería buena noticia?
A mí me parece un poco difícil. Realmente creo que después de un retiro tan abrupto y renunciando a sus responsabilidades de gobierno, pero también a su propia banca del Senado para el que fue electo, y diciendo que esto no es para mí, me parece muy difícil que quisiera volver. Me parece que es más bien el deseo de algunos dirigentes, de algunos amigos que, bueno, están en su derecho de plantear. Es Bien. como el rumor de que volvería Pedro Bordaberry. Y bueno, no, él tampoco lo ha dicho. Y si es por volver, mire, yo quiero a todo el mundo dentro del Partido Colorado. Como todos ustedes saben, yo en Rivera mantenemos un movimiento muy fuerte con un Partido Colorado que, bueno, hace 25 años está en el gobierno departamental y que trasciende incluso las fronteras del partido. Y tenemos, una de las premisas es que todos tienen algo para aportar y todos deben tener un lugar y debemos aprender a convivir con las diferencias y los matices. El que piense así, bienvenido sea. El que piense que, bueno, que tiene que ser único y que los demás y quien no le guste se debe ir, ese no está aportando al partido, a ningún partido. No le agrego ni quiero quitarle más tiempo con esa respuesta, me parece. Eso sí es filosofía. Muchas gracias, Tabaré Viera, por su tiempo. Perdón, me quedaba una, mentira, me queda una. Como senador, ¿hay algún área puntual que le motive trabajar más que otra? Mire, usted sabe que en la Cámara de Senadores no es como en diputados cada diputado tiene que estar en una comisión. Sí, ya sé. Solo puede estar en una comisión, puede estar después como delegado de sector, pero como miembro en el Senado podemos participar de varias comisiones. Entonces, como somos 4 senadores en el partido, tratamos de abarcar las 16 comisiones, así que yo trabajo en 4 comisiones permanentes. Una de ellas es la de Hacienda, que tiene mucho trabajo permanentemente y sobre todo ahora que empezamos el presupuesto integrado con la Comisión de Presupuesto, bueno, tenemos los próximos 45 días que internarnos en la comisión con nuestros asesores y con los demás miembros de la comisión a trabajar en eso. Así que ahora me motiva el presupuesto, que realmente es una ley muy importante. Muchísimas gracias, Tabaré Viera, por su tiempo. Gracias a ustedes, fue un gusto. Bien. Las últimas palabras de Tabaré Viera. Conciliadora, respuestas sí las hay, Las primeras no tanto, pero las últimas demuestran verdaderamente por qué Tabaré Viera es un referente en el Partido Colorado. Es un partido de puertas abiertas. Y se tiene que preguntar el Partido Colorado por qué tanta gente se quiere ir o se ha ido. ¿Por qué se fue Pedro? ¿Por qué se fue Ernesto? ¿Por qué se fue? O sea, creo que tendríamos que empezar a plantearnos las cosas de por qué se fueron y qué lindo sería que todos vuelvan y que sea un partido de puertas abiertas como alguna vez fue. Y quiero agregar algo a todo lo que pasó en el día de hoy, porque me parece que nos estamos olvidando de un detalle muy importante. Hoy es un día hoy es una fecha muy especial en la vida del país. Es 20 de octubre, es la fecha de fallecimiento del más grande líder, por lo menos para mí, que tuvo la democracia uruguaya en toda su historia, que es don José Valle y Ordóñez. Yo creo que esta fecha no se le pasó por alto a Sanguinetti. Hoy en su discurso. Creo que la mencionó, no sé si la mencionó Sanguinetti, me parece. Pero tampoco se le tiene que haber pasado por alto a José Mujica. Es una fecha muy importante para la democracia uruguaya porque recordamos a un hombre que nos marcó a fuego a todos, a los que son colorados, a los que no son colorados. Es un símbolo de la democracia de este país, así que eligieron muy bien la fecha tanto Sanguinetti como Mujica. De todas maneras, el Partido Colorado, Juan Ramón, lógicamente se encuentra en una situación bastante complicada, ¿no? En este momento, no retirándose, pero sí dando un paso al costado del Parlamento a su líder, ¿no? Para mí los líderes tienen que estar en el Parlamento. No así de pronto el Frente Amplio y en particular el MPP. El Frente Amplio hay otros líderes y dentro del MPP quizá también existen otros líderes que no de la misma forma, con la misma referencia que dentro del Partido Colorado. Me hubiera encantado poder conversar justamente con Alejandro Sánchez, que en este instante me estaba contestando el saludo, pero me hubiera encantado tenerlo no por WhatsApp, sino vía Zoom, porque vaya que tiene, más allá de ocupar el Senado en este momento, toda esa carga también de venir detrás de Mujica, ¿no? Sí,
Me hubiera gustado hablar de No va a eso ocupar el con lugar él. de Mujica, pero indudablemente es un referente muy importante. Claro, pero está Orsi ahora también. Es interesante, Pepe. Puedo sacar un poquito, continuando el tema, por supuesto, pero buscándole un poco el costado humano, porque me ha tocado, sobre todo la segunda presidencia de Sanguinetti, viajar muchísimo con él y seguirlo muy de cerca, y también a Mujica. Y si hay algo que son idénticos ambos, es que son incansables, infatigables. De verdad, yo he viajado con casi todos los presidentes, no es porque los demás no lo sean, son muy trabajadores, todos, de verdad. Esto lo digo como uruguayo que he tenido la oportunidad de verlos actuar en el exterior, a todos, y me siento realmente orgulloso de todos los presidentes que hemos tenido, más allá de las particularidades de cada uno. Pero Sanguinetti, en su segunda presidencia, por ejemplo, una anécdota muy cortita, recuerdo una vez viajamos de Montevideo a Portugal, de Portugal a España, de España a Francia, de allí cruzamos el Océano Atlántico, fuimos a Washington donde se entrevistó con Bill Clinton. Yo estaba destruido, llevamos cerca de 14 días ya de trabajo, no podía más. Hicimos una escala en Miami en un vuelo de línea, ¿no? Y ahí Sanguinetti recibió una llamada y cuando estábamos volviendo de Miami para Montevideo, vino el director de presidencia a hablar con los periodistas que veníamos en el avión y dijo, muchachos, el turco lo llamó a Julio por Menem y se quieren reunir con todos los presidentes del Mercosur en Ushuaia. Así que cuando lleguemos, nos bajamos del avión y nos subimos al Hércules y nos vamos por Ushuaia. Dios. Y todos nos miramos. Conmigo, ¿sabés que dejé la leche justo en el... me parece que no, dejé la plancha prendida cuando salí. No, imposible. Julio María? Eso con Sanguinetti. Eso con Sanguinetti. Sí, y Sanguinetti. Mujica me pasó ya más grande, obviamente, en la presidencia, porque la segunda presidencia de Sanguinetti andaba cerca de los 60 y pocos años. Y Mujica hicimos un vuelo de acá, de Montevideo a Panamá, Panamá con todas las escalas, a México, Ciudad de México 3 horas más, de Ciudad de México a Guadalajara 1 hora más, y de ahí un encuentro con uruguayos en el hotel donde se iba a quedar Mujica. Yo llevaba unas 18 horas ya fuera de mi casa y la verdad que no me daba la cara ya de cansado que estaba y el camarógrafo que estaba conmigo. Mujica terminó de hablar, fue además algo que estaba previsto que durara 40 minutos y duró 2 horas y pico. Y pasó por al lado nuestro, nos miró al camarógrafo a mí y dijo, están muertos ustedes, ¿eh? Y el tipo estaba de lo más fresquito. No sé si es el poder y lo que eso significa como... O que por algo llegan al poder estas personas. Claro, pero los Tienen ese algo. los dos incansables realmente. Tenemos que hacer una pausa. Ahora, ¿me tirás con alguna milla? Porque veo que te viajaste... No, si me hubiesen quedado alguna, me encantaría. Los tratamientos personalizados intensivos son una excelente solución, tanto para hombres como para mujeres, para reducir adiposidad localizada, tonificar y esculpir el contorno corporal. Para cada persona y cada necesidad, en Beauty Planet te diseñan un plan personalizado combinando las últimas tecnologías y terapias que permiten conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. No esperes más, agenda tu consulta y llega al verano como querés. Confirmado por WhatsApp. Tenemos Zoom con Alejandro Sánchez después de la pausa. Ya venimos.